Documental: La historia de Ecuador, el nacimiento de una nación andina. Ecuador: la historia completa del país que nació en la mitad del mundo. Capítulo 1. Ecuador antes de los españoles. Mucho antes de que existiera Ecuador como país, el territorio estaba habitado por antiguos pueblos indígenas. Entre ellos estaban los cuitus, cañaris, manteños y otras civilizaciones que vivían entre montañas, costas y selvas. Cultivaban maíz, cacao y papa. Construían templos y desarrollaron importantes conocimientos agrícolas. Con el paso del tiempo, el territorio fue incorporado al poderoso imperio inca. Los incas llegaron desde el sur y expandieron su dominio por gran parte de los Andes. Ciudades y caminos comenzaron a conectarse bajo el control del emperador inca. Pero entonces aparecieron los europeos. Capítulo 2. La llegada de los españoles. En el siglo XVI llegaron los conquistadores españoles. Uno de los más conocidos fue Francisco Pizarro, quien participó en la conquista del imperio inca. Los españoles encontraron un territorio. Capítulo 3. La Real Audiencia de Quito. En 1563, España creó la Real Audiencia de Quito. Era una región administrativa controlada por la corona española. Quito se convirtió en un importante centro político y religioso. Se construyeron iglesias, monasterios, plazas y edificios coloniales que todavía existen hoy. La influencia española cambió completamente la cultura del territorio. Pero también hubo explotación indígena, pobreza y desigualdad. Con el paso de los años, comenzaron a surgir ideas de libertad. Capítulo 4. El deseo de independencia. A comienzos del siglo XIX, muchos pueblos de América Latina querían independizarse de España. En Ecuador también comenzaron movimientos revolucionarios. El 10 de agosto de 1809 ocurrió un evento histórico en Quito: el primer grito de independencia. Por eso Ecuador es conocido como la Luz de América. Aunque la rebelión fue reprimida, el deseo de libertad siguió creciendo. Finalmente, en 1822, ocurrió la famosa Batalla de Pichincha. Las fuerzas independentistas dirigidas por Antonio José de Sucre derrotaron a los españoles. Capítulo 6. Los primeros presidentes. Después de Juan José Flores llegaron otros presidentes importantes como Vicente Rocafuerte, Gabriel García Moreno, Eloy Alfaro. Muchos de ellos enfrentaron guerras internas, crisis económicas, conflictos políticos y luchas por el poder. Ecuador atravesó décadas difíciles mientras intentaba construir estabilidad. Capítulo 7. Eloy Alfaro y la modernización. Uno de los presidentes más importantes fue Eloy Alfaro, conocido como el viejo luchador. Alfaro impulsó grandes cambios: separación entre iglesia y Estado, construcción del ferrocarril, educación pública y modernización del país. Su gobierno transformó parte de Ecuador, pero también enfrentó enemigos políticos. Finalmente, fue asesinado en 1912, convirtiéndose en una figura histórica muy importante para los ecuatorianos. Capítulo 8. Crisis y transformaciones. Durante el siglo XX, Ecuador vivió golpes de Estado, dictaduras, protestas y crisis económicas. El petróleo comenzó a convertirse en una de las principales riquezas del país. La economía cambió rápidamente. Capítulo 9. Ecuador moderno. Con el paso de los años, Ecuador comenzó a modernizarse. Ciudades como Quito, Guayaquil, crecieron económicamente. El país se hizo famoso por sus paisajes andinos, la Amazonía, las Islas Galápagos y su diversidad cultural. Uno de los lugares más famosos es Islas Galápagos, consideradas uno de los ecosistemas más importantes del planeta. Capítulo 10. Ecuador hoy. Hoy Ecuador es un país conocido por su riqueza natural, su historia y su cultura. Su nombre viene de la línea ecuatorial que atraviesa el territorio, la mitad del mundo. Por eso, Ecuador es uno de los pocos países del planeta nombrados por una posición geográfica, desde las antiguas culturas indígenas hasta la independencia. La historia ecuatoriana ha sido una mezcla de lucha, transformación y resistencia. Una nación nacida entre volcanes, montañas y selvas, que todavía continúa escribiendo su historia.